de Prensa Washington. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Club de Prensa Washington en este día lleno de noticias que, como siempre, vamos a analizar, a desgranar y a ofrecerles con los periodistas que se suman a este club, a esta mesa redonda en la que ustedes también pueden participar a través de las redes sociales de este canal, @NTN24, Club de Prensa NTN24. Comenten porque ustedes son el alma y el espíritu de este Club de Prensa y para nosotros su opinión de verdad que es muy importante y la leemos. Hoy se estrena en este programa Edgar Pinel, abogado y periodista del diario El Debate en España. Bienvenido. Sí. Muchas gracias, Roberto. Encantado de estar con ustedes. Hoy haciendo escala en Washington, ¿verdad? Sí, precisamente para ciertas actividades periodísticas y el concurso interamericano de derechos humanos en la American University. Ese es el motivo de esta parada técnica en Washington y que te ha traído también al Club de Prensa, así que bienvenido. Gracias. Bueno, eres periodista nicaragüense, has abandonado Nicaragua por la persecución del régimen, te has radicado en España y allí te podemos leer, pero estás especializado también en Estados Unidos. Precisamente en enero he estado aquí también para la toma de posesión del presidente Donald Trump y ver ese vínculo transatlántico, cómo se construye o se restablece, porque en Europa hay mucha preocupación, como lo sabrán, sobre el tema de la inversión o el gasto en defensa, el tema también del futuro de la OTAN o de la guerra de Ucrania, que en los últimos años nos ha acaparado obviamente los titulares. Edgardo Pinel se suma a este club que cada día se va haciendo más grandes, con más periodistas, con más corresponsales, le pueden leer en El Debate y por eso hablaremos con él y mucho en esta edición de Club de Prensa sobre Nicaragua. Y saludo también a Vanessa Vallejo, un gusto, Vanessa, de Washington Examiner y de Voz US, ahí podemos leerte, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos en el Memorial Day, un día muy importante para Estados Unidos. Enseguida vamos a comenzar a hablar de las noticias que nos ocupan este lunes, pero antes, Vanessa, me gustaría preguntarte por el Memorial Day, como residente en Washington, D.C., ¿cómo lo sueles pasar? ¿Cómo se suele celebrar esta jornada aquí en Washington, en la que, recordemos, se honra a los soldados caídos en servicio? Por lo tanto, es un festivo un poco agridulce, ¿no? Bueno, para mí que crecí en Colombia y que tengo esa cultura de Latinoamérica donde de pronto no le ponen lastimosamente tanto cuidado al honor que hay que hacerle a los militares y a la gente que ha servido y a que ha entregado sus vidas para defender a un país, cuando llegué a Estados Unidos recuerdo que todas estas celebraciones que se hacen en esta fecha me parecieron muy importantes. Para mí es una fecha muy bonita, la mayoría de la gente sale a ver el desfile, algunos van al cementerio donde se hace la ceremonia, al cementerio de Arlington, por supuesto. Entonces me parece que es una fecha muy linda para un país que de verdad valora a esa gente que pone su vida en riesgo por defender el país y a los otros americanos. Edgar, es bello que un país sea tan patriota, ¿no? Y que defienda a sus hombres y mujeres que van a la guerra y les rindan homenaje, porque muchos mueren cada año por su patria. Por supuesto, y eso es algo que se reconoce mucho a Estados Unidos, el reconocimiento a sus soldados, a quienes dan la vida por la libertad de este país y también por las causas que internacionalmente se trabajan y se luchan también en otras latitudes. Yo creo que igual en el caso, por ejemplo, nicaragüense, nosotros somos muy patriotas también, y esa bandera azul y blanco la llevamos estemos donde estemos. Eso es, bueno, pues bello, ¿no? Ver cómo la gente ama a su país, y eso es lo que los estadounidenses están celebrando en este lunes festivo aquí en Washington, donde se honra a los soldados caídos. Así que gracias a ustedes por elegir NTN24 para pasar este Memorial Day, en el que, si bien es cierto que es festivo, las memorias no, las noticias no cesan, no se detienen, y nosotros comenzamos ya a analizarlas. Lo hacemos con una dura que nos ha conmocionado a Estados Unidos y al mundo. Luto en el mundo en los últimos días a raíz del terrible asesinato a dos funcionarios de la Embajada de Israel aquí en Washington. Dos jóvenes que trabajaban para esta institución, él de 30 años, ella de 26, iban a casarse, ambos estaban en el Museo Judío de la capital, acudiendo, fíjense qué paradójico, acudiendo a una conferencia
sobre el envío de ayuda humanitaria a Gaza. Salen de ese evento y a los pocos metros en la calle, bueno, pues un individuo, un sujeto, un asesino, acaba con sus vidas al grito de Free Palestine, Palestina libre. Lo dijo 3 veces antes de ser detenido. Sarah Lim es la asesinada, tiene 26 años, se dedicaba a las funciones públicas de la embajada y estudió Relaciones Internacionales. Él, Jason Lishinsky, era asistente de investigación especializado en Oriente Medio, 30 años, y se especializó también en las tendencias internacionales que deben tener, en este caso, el cuerpo diplomático. Este canal ha hablado con el embajador de Israel en Estados Unidos y ha dado detalles sobre la investigación que no se detiene, pero todo el peso de la ley, han dicho las autoridades de Estados Unidos, caerá sobre este sujeto. Lo que dice el embajador, por su parte, es que todo esto es fruto de un aumento del antisemitismo en el país. Enseguida vamos a ver datos de ese aumento de la persecución a los judíos, un aumento que está recordando y llegando a cifras que no se veían desde la Segunda Guerra Mundial. Ya vamos a ver esas cifras. Pero antes le pregunto a Edgardo, ¿qué hacer contra este antisemitismo galopante que no solo afecta a Estados Unidos, que es lo que nos ocupa por ser el país donde se ha cometido este asesinato, sino también a Europa y a otras partes del mundo? Precisamente yo he estado en el campo de concentración de Auschwitz, en Polonia, y es la memoria de lo que ha sufrido el pueblo judío está vivo, pero cada vez se está diluyendo en un contexto de guerra actual. Porque eso es lo que hay que entender, el costo político que está asumiendo el Estado de Israel tratando de defenderse en un contexto de un vecindario hostil. Y en ese sentido, tratando de acabar con los terroristas que están en Gaza, y donde en medio de ello está una población civil que está prácticamente secuestrada ante ese terrorismo. Entonces eso en los medios de comunicación está alimentando, una de las hipótesis, por supuesto, está alimentando este antisemitismo creciente, no solo en Estados Unidos, sino, como muy bien lo mencionas, en Europa también. Y el tema es que hay que ir a los medios de comunicación, tenemos una enorme responsabilidad en este sentido, siempre tratando de dimensionar lo que está sucediendo en cada situación. Es cierto que la guerra desgarra los corazones, lo que está sucediendo, toda guerra es dolorosa, pero hay que entender también que la actitud y la decisión que está tomando Israel en Gaza tiene una legitimidad a partir del ataque terrorista del 7 de octubre. Entonces hay que tratar de analizar y entender el contexto, y por supuesto que todos los estados que dicen que están realmente preocupados por un fin de la guerra en Gaza, que efectivamente asuman responsabilidades y ayuden a darle garantías de seguridad a Israel para pronto cerrar esta herida abierta. La guerra es una herida, como dices, Edgardo. Nadie quiere la guerra, y los israelíes lo dicen, nadie quiere la guerra. Ni siquiera, en fin, nadie dentro de Israel aboga por esa guerra. Recuerdo una conversación que mantuvimos con el portavoz del ejército, Ronnie Kaplan, y él nos decía, es que el ejército es el primero que no quiere la guerra, pero hay un concepto militar, un derecho militar, que es el derecho a la autodefensa, que es el derecho que Israel tiene desde que se comete ese brutal atentado el 7 de octubre. ¿Qué está pasando, Vanessa? ¿Por qué el antisemitismo crece y crece y crece hasta llegar a este asesinato? Sí, yo creo que acá en Estados Unidos la situación es bien particular porque venimos de una administración que fue muy condescendiente con este tipo de ideas que yo creo que en muchos casos ya sobrepasan lo que uno defiende como libertad de expresión. Yo creo que la libertad de expresión es fundamental, pero cuando uno ve que en las universidades durante la administración Biden estudiantes judíos estuvieron encerrados, amenazadas sus vidas, los rectores de la universidad incluso tuvieron que decirles que no fueran a la universidad porque corría peligro su vida, y estamos hablando de las universidades más importantes de este país, de la élite intelectual de este país,
a estos niveles de agresividad, pues yo creo que eso evidentemente ha creado un clima en el cual se valida el asesinato y se valida la violencia como forma de lucha y como forma de alcanzar unos objetivos que pueden estar errados. Yo creo que están errados, pero incluso si alguien cree que son válidos, que es válido y que está en contra de lo que está haciendo el Estado de Israel, nunca se debe legitimar ni excusar a alguien que comete un delito. Entonces yo creo que tras no meses, sino años de permitirle a la gente romper la ley y envenenar la cabeza de muchos americanos con esto, que no es solo antisionismo, sino también son unos jóvenes, una juventud completamente con un pensamiento anti-América, y eso se traduce en antisionismo también. Es que ellos odian Occidente, odian los valores que han hecho grande América, y terminan, como digo, y esto yo lo podría incluso, por ejemplo, asociar con el caso de Luigi Mangione, donde tenemos gente alabando a un asesino. Es decir, hemos pasado esa línea en la cual todos, sin importar la idea que tengamos, rechazamos el asesinato, y eso es muy peligroso en un país como Estados Unidos, donde lo que estamos viendo es a la élite incluso defender este tipo de asesinatos. Luigi Mangione, que mató al CEO de United Healthcare. Bueno, ahí está el proceso judicial, ¿verdad? A ver cómo se resuelve. Los datos son realmente desgarradores. En 2024, fíjense, hubo un aumento del 344% en el número de agresiones a la comunidad judía en Estados Unidos. 2024, un 344% más que en 2022. En el último año, esa cifra se incrementa todavía un 58% más. Los discursos de odio se han multiplicado. ¿Qué se puede hacer, Edgardo, ante esta situación? Por ejemplo, en la Unión Europea o en el contexto de España también, la comunidad judía ha pedido de parte del gobierno de España y también los diferentes gobiernos en la Unión Europea el tema de activar una alerta contra el antisemitismo creciente que está habiendo, donde incluye que de alguna manera atajar claramente todos estos discursos de odio, de alguna manera también dar una protección reforzada a ciertas comunidades que están en riesgo en algunas ciudades con mucha presencia musulmana, por ejemplo, también en Europa. Pero lo importante es esa responsabilidad política de las autoridades también, inclusive en gobiernos como el de España, donde defiende y lidera internacionalmente, por ejemplo, el reconocimiento del Estado de Palestina como la solución, dice, permanente. Entonces, que eso efectivamente para algunos también lo pueden interpretar de una manera como que el Estado español legitima las acciones pro-palestinas, inclusive las que puedan rayar con acciones de violencia, por supuesto. Entonces eso hay que matizarlo. Los gobiernos tienen que tener una responsabilidad, y sobre todo aquellos que abiertamente han manifestado su apoyo a la creación de un Estado palestino. Más datos. En el último año, 196 asaltos directos a judíos, a personas judías aquí en Estados Unidos. Más de 2.500 actos vandálicos contra edificios, propiedades de judíos, sinagogas, muchos de ellos con el símbolo de la esvástica nazi. 647 amenazas de bomba, 647 amenazas bomba en un año en Estados Unidos. 962 casos de propaganda antisemita. ¿Cómo interpretar estos datos? Yo creo que no habíamos visto un despliegue y un incremento del antisemitismo de esta medida desde la época del Holocausto. Lo que estamos viendo ahora es la consecuencia, por un lado, de una izquierda extrema que, como decía antes, es anti-Occidente, anti-América, y eso hace que se vuelva antisemita, y esas ideas tomándose las universidades y tomándose las élites intelectuales y tomándose también sectores muy importantes de la política, porque acá tenemos, por ejemplo, a la congresista Ilhan Omar, que esta mañana le preguntaron si condenaba el asesinato de esta pareja, y ella simplemente volteó la cara y ni siquiera fue capaz de decir nada. Pero por el otro lado tenemos también una falla en la justicia, que yo creo que es una de las grandes fallas que tuvo la administración Biden. Se permitieron durante mucho tiempo muchas cosas que en realidad no eran ni libertad de expresión ni protesta, sino que eran delitos. Entonces, cuando se permite todo esto, eso lleva
a este tipo de cosas, que es muy triste, porque además a esto hay que sumarle que estamos hablando de Washington, una de las ciudades que debería ser la ciudad más segura del mundo. Estamos hablando del museo de los judíos, del Holocausto, que está a unas cuadras tan solo de la Casa Blanca, del Capitolio. Estamos hablando de 2 funcionarios de una embajada. Y entonces, claro, la pregunta es también qué está pasando con la seguridad. Y cómo podemos también, y creo que afortunadamente ha llegado esta administración que está comprometida con abordar estas cosas. Hemos visto también a la fiscal general diciendo que todo el peso de la ley va a caer sobre este asesino, y creo que eso es importante porque la falta de justicia lleva a que se aumenten los delitos. Rápidamente, Edgardo, simplemente saber, has comentado que estuviste en Auschwitz, ¿cómo fue esa visita? Y recomiendas a la gente, porque yo creo que uno de los problemas es que no se visitan estos lugares, la gente se olvida. ¿Por qué es importante ir a Auschwitz? ¿Cómo fue esa visita? Bueno, una visita personalmente muy impactante. Como nicaragüense, en ocasiones lo sentimos un poco lejos, el escenario de la Segunda Guerra Mundial, los lugares donde se sufrieron, el Holocausto como tal. Lo conocemos por historia, pero no es lo mismo estar ahí, imaginarnos el sufrimiento de familias enteras, de niños, de niñas, y cómo ese riesgo de que pueda volver a pasar te eriza la piel, ¿no? Creo que todos debemos tener la oportunidad de conocer de primera mano este tipo de sitios que no son históricos solamente, no son icónicos tampoco, sino que también tienen una trascendencia del sufrimiento humano, de la verdad, de justicia, de alguna manera de reparación al sufrimiento humano y de violaciones de derechos humanos. Edgar Pinel, periodista nicaragüense exiliado en España, periodista del diario El Debate. Vamos a hablar también de tu país, de Nicaragua, y de la represión. La situación tan complicada en la que está, una situación que ha llevado a Edgar a abandonar su patria para exiliarse en España. Seguimos con él, seguimos también con Vanessa Vallejo aquí en Club de Prensa Washington. Hoy, Memorial Day. Hacemos una pausa, no se vayan. Hasta ahora. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Club de Prensa Washington, como siempre con los mejores periodistas y los mejores corresponsales analizando la actualidad de Washington y el resto del mundo. Hoy nos acompañan Vanessa Vallejo, compañera a la que podemos leer en Washington Examiner y Post US. Bienvenida de nuevo. Gracias. Y también Edgardo Pinelli, abogado, periodista nicaragüense exiliado en España y parte del equipo del diario El Debate. Bienvenido. Gracias. Hoy en Washington, haciendo escala en este Memorial Day en el que les agradecemos que nos acompañen, el Día de los Caídos que estamos pasando en NTN 24, como siempre, pendientes de la actualidad. Y nos queremos fijar en el siguiente bloque, aprovechando que está con nosotros Edgardo, en la situación en Nicaragua. El retroceso democrático es lo que nos ocupa. Un retroceso que estamos viendo en muchos países de la región, pero que en Nicaragua es especialmente sangriento. Ahí están los datos, como siempre, nos gusta ponerlos encima de la mesa en NTN 24. La represión ha causado la muerte de al menos 350 jóvenes muertos, más de 600.000 exiliados, entre ellos Edgardo, 600.000 exiliados en un país de 6 millones de habitantes. Una cifra tan alta, una dictadura tan cruel y tan sangrienta, bueno, pues que utiliza un aparato represivo similar al que en los años 80, por ejemplo, se utilizó en Cuba. Y es el camino que está siguiendo el régimen de Ortega. En fin, Edgardo, a veces nos da la sensación de que la actualidad pasa tan rápido que la gente no se detiene en pensar y en reflexionar y en recordar lo mal que lo está pasando el pueblo nicaragüense. Así es, Roberto. El tema de Nicaragua es un tema, obviamente para los nicaragüenses, es un tema desgarrador, pero y en ocasiones claramente se queda opacado, vamos a decirlo así, con la grandeza de la debacle migratoria venezolana, por ejemplo, o la ya crónica dictadura castrista. Pero el tema de Nicaragua también es un sufrimiento
humano actual, donde en 2018 se dieron estos crímenes contra más de 350 jóvenes, y que esas 350 familias siguen llorando y buscando y esperando justicia por esos crímenes. Pero la situación continúa en Nicaragua, donde estamos viendo que una familia, un partido, controla todo el país, donde se arrebata la nacionalidad a los exiliados, donde se expulsa a los opositores, donde no se permite unas elecciones verdaderas, obviamente como las últimas que se intentaron, y donde se encarcelaron a todos los candidatos, donde se hace una reforma constitucional para que la esposa del presidente sea vicepresidenta también. Es una cuestión o unos escenarios bastante surrealistas. Y es cierto que somos pocos comparativamente con lo que puede suceder en Venezuela o, como te decía, o icónicamente el caso cubano. Pero Nicaragua, ubicado estratégicamente en Centroamérica como un paso obligado en la región, implica de que es una situación que merece atención. No solo mediática, sino también de la comunidad internacional. Vanessa, tú estás en Washington. ¿Está teniendo Nicaragua esa atención que pide Edgardo por parte de las autoridades de Estados Unidos, de las instituciones aquí en la capital de este país? Yo creo que lastimosamente pues no es un país que aparezca en el plano mundial ni en el plano de importancia de la política americana. Yo creo que sí es cierto que en esta administración tenemos algo muy importante, y es que por primera vez en la historia de este país tenemos un Departamento de Estado que sabe qué es lo que está pasando en la región. Es decir, tenemos un Marco Rubio que yo digo que por milagro y por gracia de Dios escogió además a un subsecretario de Estado que también es un latinoamericanista, el secretario Landau, que bueno, estuvo mucho tiempo en México, que habla español perfecto y que conoce perfecto lo que pasa en todos los países. Ahora bien, dicho eso, tenemos una administración que tiene como su lema América primero. La idea de esta administración no es solucionar los problemas de los países, que yo creo que igual es un error. Los americanos no tienen que solucionar los problemas de los demás países, pero sí una cosa en la que está muy preocupada Estados Unidos y esta administración es la intervención de China en la región. Nicaragua tiene relaciones muy importantes con China, negocios turbios como todos los de China, y yo creo que ese tal vez podría ser un ángulo. Si alguien, es decir, si yo quisiera que alguien en esta administración pusiera los ojos sobre Nicaragua, hablaría de la inversión o de la inversión, entre comillas, o los negocios peligrosos que pueda hacer China en Nicaragua. Sin embargo, pues lastimosamente, evidentemente es un país muy pequeño que no está en el panorama mundial, y que yo sí creo que más bien le recuerda, como los otros países como Venezuela y Cuba, a la región le recuerda lo peligroso que es el comunismo y la izquierda cuando llega al poder. Precisamente el tema de que se quiera por parte de Estados Unidos tener un control más efectivo sobre el Canal de Panamá, y sobre todo el tema de repeler cualquier influencia o control que pueda haber de China ahí, es lo que ha generado, no de ahora, Ortega ha ofrecido Nicaragua como una alternativa eventualmente al canal de Panamá. Tampoco es que sea técnica y económicamente muy viable. Los chinos probablemente ya lo consideraron, pero por ahora no lo han hecho viable, y el régimen de Ortega está tratando de plantearlo como una alternativa, y probablemente también eso lo va a poner en el foco de Washington, y está asumiendo los riesgos. Pero y efectivamente en el tema más ya humanitario, en el tema de derechos humanos, es cierto que se invisibiliza, porque además ya estamos hablando de casi 7 años de la represión, de la parte más dura de la represión, aunque siga habiendo, pero entonces está quedando como algo más anecdótico. Las noticias obviamente y los titulares van por la coyuntura, no por problemas estructurales como que efectivamente tenemos en Nicaragua de falta o la destrucción de la democracia. Pero efectivamente hay que verlo con un enfoque más internacional, más amplio, y valorar también en lo que en su momento hubo entre Cuba y Nicaragua. La Habana, por ejemplo, y Managua llegaron a un acuerdo de un puente aéreo para facilitar, en medio del deseo de libertad y de buscar una salida de Cuba, se facilitó ese puente aéreo entre La Habana y Managua, donde viajaban los cubanos, y luego de ahí por tierra
a la frontera sur, por ejemplo. Eso ya está controlado de alguna manera en la frontera sur, pero eso se dio en los últimos años. Vanessa, tú que estás siempre aquí de manera permanente en Washington, ¿qué va a pasar con el estatus migratorio de los nicaragüenses que se encuentran aquí? Porque Trump parece que está abogando por deportaciones. Sí, yo creo que es una situación muy difícil y muy, digamos, lamentable. Yo creo que cuando tienes una administración que ha sido elegida precisamente con una promesa de hacer millones de deportaciones y con un pueblo americano que sigue hasta ahora diciendo en las encuestas que están de acuerdo con deportaciones masivas, pues es una situación muy difícil para nosotros hispanos que nos identificamos con toda esa gente, que conocemos los problemas. Pero yo creo que todas estas personas que están en una situación bajo este tipo de acuerdos y de tratados debería estar ya mismo con un abogado intentando buscar otra solución a su situación migratoria, porque probablemente vamos a ver que poco a poco se van eliminando todas estas cosas. Claro, y tal vez ante un régimen tan sangriento, tan cruel, puedan pedir el asilo, pero son procesos tan largos. Desde que se pide el asilo tienen que demostrar tantas cosas, es todo tan lento que desde luego parece que no lo van a tener fácil. Edgardo, has afirmado en alguna ocasión que mientras Ortega mantenga el control de la fuerza es casi imposible lograr un cambio democrático. Entonces te pregunto, ¿es posible, será posible que Ortega salga, deje el poder? ¿Qué tendría que pasar en un escenario ideal para que ese cambio democrático por el que abogas se produzca? Bueno, lo que he mencionado efectivamente es que hay un monopolio del control, es decir, una exclusividad del control de todos los poderes del Estado, como tal funciona en una dictadura, obviamente, pero también un monopolio del uso de la fuerza, tanto policial como militar. Entonces, hoy por hoy, cualquier persona que quiera ser candidato o candidata o formar un partido o lo que sea, o hacer un movimiento popular dentro del marco de una mínimamente democrático o cívico, es repelido, es encarcelado o sabe que corre riesgo su vida. Entonces, mientras eso exista, es muy poco probable que florezca una opción democrática, un camino democrático. También en la idea de, por ejemplo, lo que ha sucedido en Venezuela con elecciones, pero sin garantía del respeto a las elecciones, también hemos visto que lamentablemente no es una salida viable, aunque Nicaragua ha demostrado tener un compromiso profundamente democrático. Así lo demostró en el año 90, cuando democráticamente sacó a Daniel Ortega del poder. Eso es algo que está en la memoria de los nicaragüenses y que creemos que si se diera, si se pudiera forzar a Daniel Ortega a aceptar unas elecciones mínimamente libres, justas y transparentes, obviamente, y con garantías de que respete los resultados, que eso no es un privilegio, eso es un derecho de los nicaragüenses, de los derechos que algunos dirán, bueno, no tiene nadie que resolucionar los problemas nicaragüenses, pero nosotros quisiéramos solucionarlos, o los nicaragüenses quisieran solucionarlos por su propia cuenta, pero tienen muy pocas posibilidades de hacerlo cuando enfrente tienen un sistema judicial represivo, cuando enfrente tienen también el riesgo de perder la vida, porque el monopolio de la fuerza, como lo digo, lo tiene el régimen. ¿Existe la posibilidad de que ese modelo autoritario, cruel de Nicaragua se extienda a otros países de la región? Bueno, la influencia de Daniel Ortega es bastante relativa en la región, o limitada, vamos a decirlo. Sinceramente, Daniel Ortega es un líder bastante limitado en cuanto a su liderazgo, bastante aislado, que no necesariamente le interesa salir del país. Por ejemplo, las sanciones que limitan su movilidad al exterior no necesariamente son lesivas, por ejemplo, para el régimen, con Costa Rica y Panamá en absoluto. Vemos con El Salvador, con Bukele, tampoco no hay ningún tipo de influencia. Con Honduras, bueno, hay un proceso electoral ahora este año, pero tampoco vemos que pueda tener una influencia, afortunadamente, para el resto de la región. Son continuas las violaciones a derechos humanos en Nicaragua, pero ahí están sus aliados: Cuba, Venezuela, Rusia y China. Ojalá haya una transición hacia la democracia. Más asuntos que vamos a analizar en Club de Prensa Washington. El avión que Qatar le ha regalado a Donald Trump. El gobierno de Estados Unidos lo ha aceptado. ¿Ha hecho bien? ¿Ha hecho mal? Ahora se lo preguntamos a ellos, a los protagonistas de este Club de Prensa. Antes una pausa, no se vayan. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas.
Continuamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos en Club de Prensa Washington en este Memorial Day analizando los temas de actualidad que transcurren aquí pero que afectan al resto del mundo. Hoy nos acompañan Edgardo Pinel y Vanessa Vallejo. Bienvenidos de nuevo a los dos. Seguimos con ellos en esta mesa de periodistas, en este coloquio, en este conversatorio donde ustedes pueden también dar su opinión porque les leemos en las redes sociales @NTN24, Club de Prensa NTN24. Donald Trump finalmente ha aceptado el regalo de la discordia, ese Boeing 747 de lujo valorado en más de 400 millones de dólares que la familia reinante en Qatar le ha regalado después de su visita a este país. En un primer momento, bueno, los demócratas intentaron oponerse, le pedían que no lo aceptara, incluso amenazaron con suspender algunos nombramientos que Trump había nominado para el Departamento de Justicia, pero él, como suele ser habitual, ha hecho lo que ha querido y ha aceptado ese avión de lujo. La pregunta aquí, ¿sí o no? Y ahora lo desarrollamos. Vanessa, ¿ha hecho bien en aceptarlo? Sí. ¿Sí? Edgardo. A nivel internacional, pues sí, pero yo a nivel interno no podría decir jurídicamente que está por resolverse si eventualmente hay alguna incompatibilidad, pero creo que sí. Vanessa, ¿por qué sí? A ver, yo lo que digo es, esto no es, el regalo no fue a Donald Trump, el regalo fue al gobierno. Ah, muy importante ese matiz, porque o sea, no hay es una que, gran diferencia. claro, no es que Donald Trump lo vaya a utilizar los fines de semana para estarse yendo a sus cosas personales. Es un avión que va a ser además aprobado por el Departamento de Defensa. O sea, yo lo único pero que le pondría a esto es que sabiendo de dónde viene, pues con tal de que no vaya a explotar en el cielo y que le hagan todos los chequeos de seguridad, siempre y cuando regalen cosas es bueno. Y a mí sí me parece muy importante, es decir, si a mí alguien que critica por los dos lados, a los demócratas y a los republicanos, pone peros porque le parece que esto suena un poco extraño, yo lo entiendo, pero me parece muy hipócrita de parte de los demócratas que se quedaron callados cuando el hijo del presidente Biden estaba en Ucrania haciendo negocios multimillonarios y eso sí no les importaba cuando se llenaron de dinero, ahí sí no decían nada. Ahora que van a regalar un avión que es en general para el gobierno, pues ponen el grito en el cielo. Entonces, de ciertos demócratas me parece una hipocresía, de otros de pronto entiendo que les parezca un poco raro, pero yo diría que es un regalo y que el gobierno debería aceptarlo. Una cosa, Vanessa, perdona que te interrumpa. El avión no es un regalo a Trump, es un regalo al gobierno de Estados Unidos. Entonces, para aclararlo, Trump ese avión no se lo va a quedar cuando él abandone la presidencia de Estados Unidos, no va a ser su avión familiar. Entiendo que dijo que lo iba a mandar como a un museo para que quedara en el museo, pero el punto es que no es un avión que él vaya a utilizar de manera personal. Y por ejemplo, en Qatar, Estados Unidos tiene bases militares que reciben dinero, mucho dinero del gobierno de Qatar. Sería tonto que Estados Unidos dijera no nos den dinero para las bases, es decir, siempre y cuando sea una cosa para el gobierno y lo vaya a utilizar el gobierno, a mí me parece que está bien, es un regalo, lo tonto sería no aceptarlo. Edgar, pero ¿no es peligroso, pregunto, para la seguridad nacional recibir ese avión catarí? Bueno, una de las decisiones, en teoría, la decisión también está en el trasfondo del incumplimiento, bueno, del contrato de Boeing para poder entregar a tiempo el pedido que se hizo en 2018 de una nueva flota de Air Force One. Pero realmente esta adquisición o esta nueva forma de solucionarlo a corto plazo realmente va a tomar alrededor de 2 años. Cualquier cambio que se tenga que hacer en cuanto al estándar de seguridad, porque prácticamente habría que desarmarlo, si no todo, casi todo, para poder primero cerciorarse de que efectivamente no hay ningún tipo de micrófono por ahí o de condiciones que pudieran poner en riesgo efectivamente la seguridad del propio presidente, que es el jefe de las Fuerzas Armadas. Eso efectivamente significa transportar al presidente de los Estados Unidos. Pero también ahí el tema es que hay que asegurarse de eso y seguramente va a tomar su resguardo el Departamento de Defensa con respecto a este tipo de preocupaciones de seguridad. Dicen, Vanessa, muchos americanos, bueno, entonces, ¿dónde queda el America First? ¿Por qué no lleva un avión americano, estadounidense? Bueno, es un regalo. Es decir, yo sigo insistiendo en que mientras que esto no estalle en los cielos y mientras el Departamento de Defensa se asegure de hacerle los chequeos de seguridad, los regalos siempre deben ser bien recibidos.
Pero estamos hablando de un Boeing que es de fabricación estadounidense también, es decir, que se lo regale Qatar, pero se lo está regalando Qatar, pero realmente es de fabricación estadounidense. No es, por tanto, necesariamente contradictorio en ese sentido, sino quizás, bueno, en cuál es la interpretación que hacemos detrás de por qué este regalo, ¿no? De alguna manera, también Qatar podría ser un gesto de buena fe, o mea culpa, podríamos decir también. Recordemos que han sido señalados también en algunos momentos de acoger, por ejemplo, a la élite política o a la jerarquía política de Hamas en Qatar, también de financiar en algunos casos actividades pro-palestinas en universidades estadounidenses. Puede ser el gesto de un inicio de una nueva relación con esta nueva administración. ¿Puede ser una manera de pedirle algo a cambio a Donald Trump? Yo lo que creo es que lo peligroso es cuando las cosas se hacen a oscuras, es decir, cuando se hacen ante los ojos de todos, no veo ningún problema. El problema es cuando teníamos una familia de Biden haciendo 10 transacciones extrañas para que al final el dinero de Ucrania terminara en la cuenta, incluso algunos de esos dineros en la cuenta del presidente. O sea, yo creo que está a los ojos de todo el mundo y todo el mundo va a poder juzgar y va a poder ver. Pero también lo que hay que estar, el fondo de esto también es que es cierto que esto es como el punto que han querido que sea negro dentro de la pared, de una pared blanca, porque lo que hay que ver también en conjunto es esta visita que ha hecho el presidente Trump a la región y donde realmente ha logrado firmar o amarrar, vamos a decir así, enormes inversiones, millonarias inversiones para empresas estadounidenses, y eso efectivamente es parte de que sea transparente y que sea honesto. Eso es bastante normal, que un presidente, un jefe de Estado, llegue y visite un país y trate de obtener algún beneficio, en este caso para las empresas y para el país, y creo que ahí ha condicionado su visita a Arabia Saudí y a Qatar. Ahora bien, el tema, si le queremos poner peros a los billones que vienen para Estados Unidos, que han prometido estos países ricos del Golfo, pues sería la cuestión del avión. Ajá. Desde luego, los negocios se han cerrado, negocios millonarios en aquel viaje, que es lo que él prometió, ¿no? Eso sí que... Sí. Y no solo eso, sino que yo creo, y de hecho he visto en Twitter, me pareció muy interesante ver a demócratas diciendo cosas como: yo no estoy a favor de Trump, obviamente lo critico, pero recuerdo uno en particular que decía: yo quiero reconocer que la forma de abordar el Medio Oriente de Trump es una forma única porque los está reconociendo desde la diferencia. Fíjense que tenemos un presidente haciendo el papel de negociante, sentándose a negociar con regímenes que, como decías, han tenido relación con grupos como Hamas, pero poniendo ese América primero sobre la mesa y diciendo que mientras ustedes se porten bien, nosotros nos vamos a portar bien con ustedes. Y eso podría llevar efectivamente a Trump a tener un papel en la historia como el pacificador de Medio Oriente, no cambiando el Medio Oriente porque él no quiere quitar las cabezas de estos señores, sino diciéndoles: ustedes van a moderar su nivel de extremismo, van a bajar ese nivel de violencia y así nosotros podemos tener relaciones comerciales. Y eso yo creo que si lo logra, va a quedar para la historia. Es un Trump que puede lograr efectivamente ese título de pacificador del Medio Oriente. Edgar Pinel está aquí de escala en Washington, ya se va a regresar a Madrid, periodista internacional del debate, experto en temas de Estados Unidos. ¿No volverás en un avión de 400 millones de dólares? No lo sé, probablemente si le damos la cobertura al presidente, pues estaremos volando en los próximos años en ese avión. Una pausa y ya seguimos aquí en Club de Prensa con estos miembros de nuestro club, que es también el suyo, en NTN 24. Hasta ahora, no se vayan. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Esto es Club de Prensa Washington. Hoy nos han acompañado Edgar Pinel, periodista del debate, el diario español, con escala en Washington. Así es, encantado de haber estado con ustedes debatiendo estos temas de actualidad y donde una ciudad, la capital del mundo, donde suceden muchas cosas. Un día festivo, hoy Memorial Day, en el que nos has acompañado. Gracias también a Vanessa Vallejo de Washington Examiner y Voz US. Gracias por pasar con nosotros este día. Muchas gracias por el debate. ¿Qué vas a hacer cuando salgas del estudio? ¿Vas a ir a...? Pues yo creo que una parrilla. ¡Ay, qué rica! Me apunto. Invitado. Y Edgar también, yo creo. Bueno, vamos. Club de Prensa. A ustedes, gracias por acompañarnos. Sigue la información y la actualidad puntualmente aquí en NTN 24. Ahora, más noticias. No se vayan, siempre conectados con la información. Adiós, hasta mañana.